tratando de entender qué es esto de la educación a distancia, qué es el homeschooling, porque teníamos algún concepto, pero aquí en Guatemala realmente el homeschooling no había crecido en los números que ha crecido en estos últimos 9 meses de pandemia, y creo que es parte de lo que nos va a contar un poco el ingeniero Jorge. Y tal vez, bueno, primero agradecerle su tiempo, el espacio que nos está haciendo, porque yo sé que siempre está ocupado, y que nos cuente un poquito acerca de usted, Jorge, qué hace, por qué está involucrado en este tema de la educación. Y luego ya le haremos algunas preguntas, y quienes estén conectando los invitamos a hacer preguntas, ¿verdad? Aquí pueden dejarlos en el feed abajo y vamos a estar respondiéndolas. Mejor dicho, Jorge va a estar respondiéndolas y yo solo se las voy a estar leyendo. Así que Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a Papás a Prueba de Todo. Me parece un excelente nombre, no me voy a cansar de decirlo. Es un gran gusto para mí compartir con ustedes esta mañana en torno a este tema tan importante que es la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, Jorge Chapas es cristiano, para empezar. Yo soy un creyente cristiano católico, ¿sí? Estudié en un colegio católico toda mi vida, provengo de una familia conservadora. Mis padres ambos muy trabajadores toda la vida. Yo no recuerdo un día que mi madre, principalmente mi madre, haya tenido vacaciones. Son dos padres geniales, pues, ¿no? Me han formado y bueno, siempre se ocuparon de mi educación, precisamente, principalmente en lo que tiene que ver en principios y valores, ¿no? Y bueno, crecí en la zona 18, quiero decirlo porque a veces es interesante, ¿no? Recordar uno de dónde viene y precisamente por eso dónde está uno, ¿no? Yo crecí toda mi vida en la zona 18, estudié en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, soy profesional, soy ingeniero agrónomo. Luego de eso estudié un máster en Economía Ambiental y pues de esa cuenta mi trabajo, mi actividad laboral actualmente es pues dirigir una empresa que tiene que ver con asesoría en temas forestales y ambientales. Esta empresa tiene más o menos unos 8 años de existir y más o menos desde hace 15 años vengo estudiando una doctrina política que se llama liberalismo clásico. El liberalismo clásico se basa en 3 principios fundamentales: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Y es así como conozco la corriente o conozco el método de educar a los chicos en casa, ¿no? Soy padre de familia, tengo 15 años de casado y bueno, como toda familia, pues cuando nacieron mis chicos, pues fuimos buscando los mejores colegios. Con el primero de ellos lo metimos en un colegio, en un kinder, ¿verdad? Y cuando tocó trasladarlo a un colegio ya de grandes, digamos, a una primaria, pues nos dimos a la tarea de empezar a buscar colegios. Visitamos alrededor de 13 colegios y ninguno cumplía con el estándar de educación que nosotros buscábamos, ¿no? Yo ya por aquel entonces pues estaba de forma autodidacta estudiando liberalismo clásico y veía tanto en los métodos como en los contenidos de los colegios tradicionales, pues muchas fallas, muchas falencias, ¿verdad? Y es así como nos dimos a la tarea con mi esposa de estudiar qué era homeschool, ¿verdad? Y bueno, es así como en el año 2014 tomamos la decisión de ingresar a nuestros chicos a este modelo educativo. Así que, pues desde entonces soy padre homeschooler, soy profesional, soy empresario, soy un activista político también y un académico, ¿verdad? Muy cercano a la Universidad Francisco Marroquín. He desarrollado algunas actividades académicas en torno al ambientalismo. Soy director y cofundador de una organización académica que se llama Red de Amigos de la Naturaleza y soy columnista de nuestro diario. Mis columnas se publican los días viernes para aquellos que se interesen en conocer mi opinión.
Así que ese soy. Solamente, solo eso va a ser para Sí, ti. bueno, pues sí, ahí Muchis- haciendo lo que puedo, sí. No, muchas gracias de verdad por el tiempo y súper interesante porque tal vez alguien que lo está oyendo dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con papás a prueba de todo y qué sé yo, verdad? Pero realmente la razón por la cual invitamos a Jorge es por su experiencia, no solo práctica, o sea, en su vida personal, sino en la investigación que ha hecho, pues, o sea, realmente se ha tomado el tiempo de entender qué significa educar a los hijos en casa, ¿verdad? Creo que hay un poquito de confusión o hemos tenido un poco de confusión con los sistemas que estamos usando actualmente porque la educación a distancia es un poco distinto a un homeschooling típico que se maneja de una manera donde la carga y la formación académica realmente es responsabilidad de los padres, mientras que la educación a distancia, como la estamos viviendo en la mayoría de colegios privados ahorita, es una educación donde el niño está conectado a una pantalla y Así tiene un es. maestro del otro lado que le está dando algún tipo de información, ¿verdad? O de Sí, formación. Entonces, tal vez hablar un poquito, no sé si nos puede ampliar un poquito este tema de diferenciar qué es la educación a distancia que estamos viviendo ahorita y qué es el homeschooling como usted lo ha experimentado y luego tal vez desarrollar qué se requiere para un verdadero homeschooling, ¿verdad? Porque a mí me causa un poco de estrés. Yo trabajo en un colegio y cómo no. mucha gente dice, bueno, no, ahora ya no vamos a ir al colegio, voy a hacer homeschooling. Y digo yo, no saben, o sea, realmente hay una inversión de parte de los padres para este tema. Entonces, tal vez si nos pudiera comentar un poco de esto y cómo empata con la educación clásica, ¿verdad? De principios que platicamos un poquito antes de hablar. De comenzar. Con mucho gusto, Evelyn. Bueno, el homeschooling es yo diría que es una práctica antiquísima, ¿sí? El homeschooling no es nada nuevo, hay que quitarnos eso de la mente para algunas personas, o quizás la mayoría de personas, el homeschooling es una moda, es algo innovador, pero no, realmente el homeschooling es el nombre que se le ha dado a la práctica milenaria de educar a los chicos en casa, ¿sí? Y cuando digo educar, es educarlos en el amplio sentido de la palabra, no solo formación académica, sino también instrucción y formación en principios, en valores, en procesos de pensamiento, que es algo que en la práctica se olvida mucho en la educación convencional. Me refiero a la educación convencional a la que concebimos hoy por hoy, en la que los padres buscan un colegio que se adecue a ciertos estándares, digamos, o ciertos esquemas mentales que tenemos de una persona eh, que buscamos que sea un profesional exitoso, ¿no? O sea, buscamos que tenga plata. O sea, todos los padres pensamos en que nuestros hijos pues deban tener cierta condición económica, como mínimo la que nosotros les estamos proveyendo, ¿no? Y evidentemente tal vez que sean mejor que nosotros, ¿no? Que tengan cierta condición económica, que tengan ciertos conocimientos para que puedan eh, lograr competir en este mundo, pues cada vez más competitivo, ¿no? Cada vez más demandante respecto a estas, digamos, a estas características en cuanto a tener una posición económica, una posición profesional, un estatus, ¿no? Y yo creo que eso no está mal en términos generales, ¿no? Definitivamente. Pero sí es menester nuestro como padres buscar el cómo adecuado, el cómo correcto, ¿no? Y en ese sentido, pues el homeschool es esa práctica antiquísima, milenaria, que permite educar a los chicos, a nuestros hijos, sin romper, digamos, con algunos principios fundamentales que hoy por hoy la educación convencional nos empuja y nos fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, Evelyn y amigos, el hecho de que los chicos inicien muy temprano en estos niveles que hoy les llaman nursery, toddlers, ese, digamos, ese rompimiento del vínculo entre el niño y su familia, ¿sí? Sus padres, principalmente sus hermanos, es un verdadero trauma. Es un verdadero trauma que incide
definitivamente en sus capacidades, habilidades y procesos de pensamiento. Nosotros eventualmente, mucha gente lo ve algo normal y dice uno, bueno, pero eso lo va a superar, todos pasamos por eso. Pero el error no es fuente de derecho, ¿ok? El error, el hecho de reconocer que eso es un error, no nos da el derecho de decir, bueno, ya lo va a superar, todos pasamos por eso. Creo que es necesario al menos cuestionarlo, ¿no? Al menos cuestionarlo. Y bueno, el homeschool, pues es también un método, ¿no? En el cual se pone en marcha un programa de estudios, o sea, también significa instrucción académica, ciertamente, pero bajo algunos métodos y principios fundamentales que generalmente son muy diferentes a los que vemos hoy en día. La educación convencional, ¿sí? La que entendemos hoy por hoy, que data más o menos de hace unos 200 años, este esquema educativo, pues es en principio coercitiva. ¿Sí? La educación es coercitiva porque se forza al niño a aprender, ¿no? El niño tiene que aprender. Y en ese tiene que, no logramos advertir que el niño aprende de una manera natural. ¿Sí? El niño, es más, mientras va creciendo, va perdiendo de alguna manera ese estímulo natural por aprender porque empieza o se pone a la defensiva, digamos, ¿no? Cuando se le forza a querer aprender ciertas cosas. El niño, por lo general, tiene un estímulo natural de aprendizaje, pero claro, busca aprender lo que le interesa aprender, ¿no? No lo que uno necesariamente quiere que aprenda. Y ahí, pues, eso ocurre en los colegios convencionales, máxime cuando se les lleva tan chicos. Hay un rompimiento de ese estímulo y generalmente el chico, pues, empieza a ponerse en una posición defensiva y empiezan los problemas con los cuales nos encontramos de padres cuando llevamos a los chicos a un colegio convencional, ¿no? Entonces, número uno, la educación es coercitiva. Número dos, la educación es en exceso estructurada. Eh, Hoy por hoy la neurociencia y también los principios de la educación clásica nos dicen que entre los 0 y 9 años, los chicos no necesariamente tienen que tener una estructura. ¿Sí? Es más, es bueno que los chicos crezcan sin una estructura y que eso les va permitiendo identificar algunos intereses y de manera natural van aprendiendo eh, habilidades tan básicas como la lectura y la escritura. Yo lo he experimentado con mi hija más pequeña, hoy por hoy tiene 8 años. Ella aprende a leer y a escribir de forma natural, ¿verdad? Y claro, con algún estímulo de nuestra parte, acompañamiento y apoyo, pero no fue algo que nosotros dijésemos, mira, a los 5 años tenés que empezar a leer, ¿verdad? Y a los 6 tenés que empezar a escribir. O sea, fue algo que fuimos tratando de guiar ya conforme el interés que ella iba teniendo al ver a sus hermanos principalmente, ¿no? Cómo leían, cómo escribían, bueno, yo también lo quiero hacer. Pero hoy por hoy las estructuras que se implementan desde los métodos convencionales pues suelen ser no tan beneficiosos, ¿no? A partir de los 9 años y más, bueno, en la adolescencia y una carrera universitaria, desde luego, una estructura es importante para tener orden, digamos, en el proceso de aprendizaje, pero en las edades primarias, pues no tanto. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que es uniformizante, ¿no? Es estandarizada la educación, ¿sí? Corta de tajo, ¿no? A los chicos de 6 años les da cierto tipo de educación, pero a los niños de 7 años otro tipo de educación. Esa segmentación, de alguna manera, también tiene algunos efectos negativos a la postre, ¿verdad? Porque bueno, uno de pequeño cree que quien está en un grado mayor es superior a uno y quien está en un grado menor es inferior a uno, ¿no? Y en la realidad, cuando uno llega a la realidad, cuando uno sale del colegio, pues uno se enfrenta con chicos mayores, con chicos menores o con gente con la cual debe de interactuar que es mayor o menor que uno.
y uno está acostumbrado solamente a interactuar con gente de su propiedad, de su misma edad, con sus coetáneos, ¿verdad? Entonces, esta segmentación, esta estandarización, uniformización, que también implica, pues obviamente, enseñar lo mismo a un grupo de alumnos, a un grupo de estudiantes, es también dañina a la postre, ¿no? Porque no todos aprenden al mismo ritmo. Para unos es más fácil aprender ciertas disciplinas, ciertas habilidades, para otros no tanto, a unos se les hace fácil el tema de la abstracción matemática, a otros se les hace fácil la memorización, unos aprenden más visualmente, otros aprenden más kinestésicamente. Entonces, el homeschool permite personalizar esta educación, ¿no? Y qué mejor que lo hacen los padres de familia, porque es ahí entonces donde entra el rol de los padres de familia, que para mí hoy por hoy es fundamental para entender el homeschool, ¿no? Ujú. Usted bien decía que hoy lo que a partir del fenómeno de la pandemia, pues se ha exacerbado el interés por el tema del homeschool y más bien por el tema de la educación a distancia. Y creo que ahí el rol fundamental lo juegan los padres de familia. Creo que más que los chicos, si los chicos se adaptan o no, la pregunta debe caer, o el cierto peso específico debe caer sobre los padres de familia, porque yo soy un convencido que para que los chicos aprendan lo que deben aprender, para salir a competir, pero también para ser gente de bien, para ser gente con coraje, para ser gente que pueda expresarse adecuadamente, para ser gente que pueda aportar a la sociedad, no solo económicamente, sino también intelectualmente, eh, pues los padres deben estar bien preparados. Y yo creo que es ahí donde tenemos el reto fundamental, ¿no? Lograr que los padres asuman la responsabilidad y por tanto asignen el tiempo necesario a la educación de sus hijos, ¿no? Y no solo deleguen, ¿verdad? Porque pago, ¿sí? Y si pierde es culpa del colegio, y si gana, pues también, si gana entonces es una Un logro. consecuencia. Sí, es un logro mío, no es una consecuencia de mi esfuerzo, pero si pierden es un problema de la maestra y del colegio y de la MIS, etcétera. No, creo que tenemos que asumir un rol más protagónico en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Y una cuarta, perdón que se me escapa, una cuarta característica de la educación convencional es que es adoctrinadora, ¿sí? Y por adoctrinamiento, pues me refiero a una doctrina a la cual subyace una filosofía política y una filosofía económica, y que enseñan a nuestros chicos principalmente en la primaria y más en la secundaria y con mayor intensidad en las universidades, casi sin distinción, ¿verdad? Ujú. Y es pues esa filosofía en la cual el Estado, el gobierno debe resolvernos todo, ¿verdad? Eso es muy peligroso porque le estamos enseñando a nuestros hijos una dependencia del gobierno, le estamos enseñando que no pueden valerse por sí mismos, estamos menoscabando los principios a la libertad, por ejemplo, dones preciados que se nos han dado como seres humanos, y que esa doctrina y esa filosofía se nos va impregnando, ¿no? Se nos va impregnando en la mente y la vamos dando por buena. Por ahí ven ustedes, por ejemplo, la, la instancia que recauda impuestos, hace afiches y murales donde los niños le dicen a los papás: papá, es que debes pagar impuestos, ¿verdad? Hay que ser responsable con tu país. Y los papás no nos atrevemos a decirle a los chicos, o porque no lo sabemos, lo ignoramos, o porque no nos damos a la tarea de tener un juicio crítico sobre el tema, que pagar más de 20 impuestos es injusto e inmoral, ¿verdad? Y bueno, que debemos pagar algunos impuestos, ciertamente, para que el gobierno nos ofrezca los servicios para los cuales está naturalmente diseñado el gobierno. Pero no pagar cualquier cantidad de impuestos, pues, porque entonces estamos cayendo en una fase de autodestrucción personal y familiar.
Entonces, eso hay que empezarlo a conversar con los chicos desde muy pequeños, ¿verdad? Porque después el tema es que si nosotros como padres no lo hacemos, vendrán estas organizaciones no gubernamentales, vendrán las universidades, vendrán los medios de comunicación, vendrán los influencers en las redes sociales y les meterán cualquier cantidad de basura en la mente y ellos no van a tener las armas para lograr discernir. Primero, entre lo bueno y lo malo, pero para lograr discernir entre lo menos malo y lo peor. Que eso es lo que está hoy muy de moda. Hoy no reconocemos qué es lo menos malo de lo peor y si en el mejor de los casos, lo bueno de lo malo, pero esas herramientas de aprendizaje y de razonamiento se han olvidado detrás de esta característica que tiene la educación convencional, que es el adoctrinamiento, ¿no? Y a la cual pues no le interesa que empleemos el raciocinio, el buen juicio, la lógica para entender ciertos fenómenos de la vida social, de la vida personal y de la vida familiar, ¿no? Así Sí, que completamente. por ahí me quedaría. No, se nota que es un tema que le apasiona, Jorge, y realmente dijo muchas cosas realmente importantes. Por favor, si usted quiere volver a escucharlo, va a quedar colgado aquí en el feed de Papás Apro de Todo en Facebook. También lo vamos a poner en el canal de YouTube y lo pueden compartir y escuchar y estudiar casi porque es bien interesante y creo que dijo varias cosas y me gustaría rescatar dos, sobre todo por el enfoque que tenemos en Papás Apro de Todo y es el rol vital en la educación que tenemos los padres. Patricia Bamaca hizo un comentario y dice, ¿cómo podemos ayudar a los padres que aún no se adaptan a las clases a distancia? Porque la realidad es que no todo mundo o no todas las personas quieren abrazar el homeschooling por diferentes razones, ¿verdad? Sí. Socialmente es complejo, por ejemplo, para las mamás que están solas. Ujú. ¿Qué hacer si tienen que salir a trabajar y tener hijos estudiando en casa? Por ejemplo, ¿verdad? Padres donde ambos trabajan. Hay varias, creo que hay muchas aristas al tema de la educación en casa, pero ¿cuál sería ese rol de los papás y cómo puede trabajar en conjunto si está decidiendo utilizar una educación homeschooling o a distancia? Porque al final Claro, creo que claro. mucho la educación trata de hacer equipo, ¿verdad? Claro, sí, yo creo que también en este caso es importante el rol de los colegios y de los maestros, ¿no? Ser abiertos y comprensivos en que en una situación tan coyuntural, fortuita, digamos, bajo la cual hemos estado el año anterior y muy probablemente este año, pues yo creo que a los papás yo les aconsejaría observar y conocer bien a sus hijos, ¿no? Observar y conocerlos bien. Eso es lo que hacemos con mi esposa y principalmente mi esposa. Tengo la fortuna, ya la bendición de que mi esposa es psicóloga. Sí, mi esposa es psicóloga y su experiencia laboral estuvo muy vinculada a la orientación educativa. Ella trabajó antes de ser mamá homeschool, trabajó en departamentos de orientación educativa en varios colegios. Entonces, bueno, digamos que tengo esa ventaja, digamos, ¿no? Eh, pero ambos lo hacemos, ¿no? Observamos a nuestros chicos, les conocemos y, y tratamos de orientar sus intereses y sus apetitos por aprender cosas, ¿no? Y les vamos guiando en ese proceso. Yo creo que los padres de familia hoy deben darse a esa tarea, aprovechar que sus hijos están en casa, ¿sí? Y no verlo como algo, ¿verdad? Es que en serio, hay gente, amigos, que me topé hace varios años con una persona que estando embarazada, ya le tenía el colegio al chico y a los 6 años, ya 6 meses ya lo iba a meter a no sé qué, porque ella tenía que alcanzar sus metas profesionales y se nos ha metido en la mente toda esta cuestión cuando bueno, yo no digo que las mujeres, las mamás, busquen sus metas personales, pero qué mejor meta que la de educar a nuestros hijos. Y también lo digo por los papás, que no se vaya a malinterpretar, porque comentábamos con Evelyn al principio que este tema de la educación se suele asociar únicamente a las mamás, pero no, cuando yo digo padres, digo papás y mamás. Los papás ciertamente en su rol proveedor en la mayoría de los casos, pero
pero también deben de tener un rol vital en la educación integral de sus hijos, ¿no? Yo, en mi experiencia, por ejemplo, yo dedico de lunes a jueves a mis tareas laborales, académicas, profesionales, políticas también, pero los días viernes los asigno a mis hijos. Y los días sábados y domingos estoy abierto a que, papá, hagamos un viaje, o miren chicos, hagamos un viaje, vamos a un museo. O sea, también me involucro y apoyo a mi esposa en esto, porque dejarle todo tampoco es algo justo, ¿no? Es algo relativamente complejo, no es sencillo, ¿no? Hay muchas frustraciones, hay muchos obstáculos. Eh, los chicos hoy por hoy, tan imbuidos lamentablemente por las redes sociales, pues están metidos en una especie de burbuja y uno tiene el reto de tener que sacarles de allí y mostrarles la verdad respecto a algunas cosas, mostrarles los principios cristianos, o sea, todo esto es un reto, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en pareja, en matrimonio? Y ese es uno de los grandes beneficios que yo le veo al homeschool, que fortalece al matrimonio. Es una oportunidad para fortalecer el matrimonio. Y eso es sumamente importante, estimados amigos, porque vivimos en una sociedad donde el matrimonio ya no tiene mayor valor. Y la educación de nuestros hijos debe ser una oportunidad para acercarnos entre esposos y decir, bueno, eduquemos a nuestros hijos, veamos un proyecto de cómo educar a nuestros hijos, dotándoles de principios y valores y dotándoles de las herramientas necesarias para aprender a pensar, ¿sí? Entonces, los papás tienen que conocer a sus hijos, tienen que conocerlos bien y tienen que tener una comunicación muy cercana con los maestros, con los colegios para decir, bueno, tal vez el plan de esta unidad no lo alcancemos, pero hemos logrado reforzar tal área, hemos logrado avanzar en esta área que tal vez estaba prevista para octubre, pero a él le interesó este tema. Entonces creo que los colegios, y esta es por supuesto, una recomendación muy práctica, ¿verdad? Muy pragmática, podría decir yo. Los colegios deben estar abiertos a esto, ¿verdad? Y creo yo que los colegios deben centrarse en los padres de familia, más que en los chicos. Y los padres de familia deben de aprender a observar, a conocer mejor a sus hijos y a identificar esos intereses, esos momentos en los que los chicos tienen el interés de aprender y ahí aprovechar esos 10 minutos, esos 15 minutos que los chicos logran tener concentración y allí darles la información, el conocimiento que requieren, ¿no? Y estar abierto siempre. El homeschool, yo he dicho siempre, el homeschool no tiene periodos, no tiene tiempos preestablecidos, ¿no? A mi hijo grande le da por preguntarme cosas los domingos por la noche. Bueno, pues los domingos por la noche hago homeschool. Y yo ya cansado, ¿verdad? Pero es allí cuando él demanda. Y yo tengo que estar ahí abierto a eso, ¿no? Y si les da por querer aprender el 23 de diciembre, pues el 23 de diciembre hay que abrirse. O si es el 1 de enero, pues el 1 de enero. No sé si me explico. Esto es 24 horas, ¿no? 24 horas. Sí, bien, bien, mire, hay muchos comentarios, Jorge, bien, las personas están muy interesadas. Yo creo que es un tema, creo que toca una fibra en el corazón de los padres, porque creo que en el fondo sabemos que somos responsables, pero a veces nos cuesta y realmente hay obstáculos reales, ¿verdad? Una mami aquí pone verdaderamente, yo quisiera aprovechar a mis hijos ahora con este método de educar desde casa, pero no he podido manejarlo, salgo temprano en la mañana, llego por la noche y lo que puedo hacer es apoyarles en línea. O sea, realmente es una realidad que es complejo para el formato social y económico de Guatemala. Yo no sé si ocurre en otros países. Tal vez tiene usted alguna idea, qué consejos darles a esas mamás que están solas, porque en Guatemala el porcentaje de madres solteras es altísimo. Eh, Sí. ¿Qué hacer con una situación donde tienen que salir, el papá no apoya o apoya muy poco y tiene que dejar a sus hijos estudiando en casa, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos complementar eso que usted dice los fines de semana? Claro. ¿Qué herramientas podemos tener? Ok, bueno, sí, en efecto. Mire, no solo, amigos, no solo ocurre en Guatemala, esto ocurre principalmente voy a decirlo de manera muy general y esto puede parecer disruptivo, pero así es. Ocurre en Occidente, ¿sí? En el occidente del planeta ocurre, porque
En el occidente del planeta, los estados, los gobiernos han usurpado la educación, una esfera privada de las familias, de las personas, de los chicos, de las empresas, han usurpado esa esfera y han usurpado también muchas otras funciones, ¿no? Principalmente han usurpado la esfera económica de los ciudadanos. Entonces, lamentablemente, los ciudadanos tenemos que alimentar a ese monstruo, ¿sí? Que hoy por hoy es el Estado, que hoy por hoy es el gobierno. Insisto, esto ocurre en todo Occidente y me refiero a Europa, a Estados Unidos, a toda América Latina. Tenemos que alimentar a ese monstruo que se llama Estado, haciendo una gran cantidad de funciones, atribuciones y haciéndolas tarde, mal y nunca, ¿verdad? Y entonces tenemos que salir a trabajar para pagar una gran cantidad de impuestos. Y por eso es que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar en jornadas muy exhaustivas. Y uno dice, sí, pero es que no puedo dejar de trabajar. Sí, pero es que tú sabes que, por ejemplo, el índice de... hay un índice muy interesante que se llama el índice de libertad fiscal. El índice de libertad fiscal nos dice más o menos cuánto tiempo del año, cuántos meses del año pasamos los ciudadanos de diversos países trabajando para pagar impuestos. Y en América Latina pasamos alrededor de los primeros 6 meses del año trabajando para pagar los impuestos que el gobierno supuestamente invierte, ¿verdad? En múltiples actividades y funciones que supuestamente hace, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes que trabajamos para alimentar lo que en filosofía política se llama el estatismo. Trabajamos para alimentar y para sostener el estatismo. Esta es una cruda realidad y bueno, yo cuando lo explico la gente crea, es una especie de shock, ¿no? Porque pues sí, yo les digo a algunos padres de familia, tal vez hay que dejar de trabajar un poco y dedicarse a los chicos, porque hay familias donde trabajan ambos padres de familia, pero claro, queremos mantener un estatus, queremos tener una condición, no lo niego, todos somos así y hay que hacer un esfuerzo, pero es posible que uno de los padres pudiese dejar de trabajar, incluso dedicarse a sus hijos y buscar una alternativa económica desde casa. Esto no soy yo el primero que lo recomienda, por cierto. La doctora Laura Mascaró, española, ella es abogada, por cierto, ella es homeschooler y ella cuenta su historia de cómo como madre homeschooler pues trabaja desde casa, tiene un horario en el cual pues genera un programa a los chicos, les asigna tareas, les asigna lecturas y en ciertos periodos de tiempo pues ella trabaja desde casa, ¿no? Y busca una alternativa para apoyar a su esposo, ¿sí? Entonces creo que podríamos empezar a pensar al menos en esas alternativas, ¿no? Porque en el mientras tanto el problema es que las mamis, las mamás, pues dejan a los chicos totalmente pues totalmente descuidados, por así decirlo, ¿no? Cuando es quizás en los años más tempranos, en los años más de menor edad, en los que más necesitan los chicos de nosotros. Y luego llegan a la adolescencia, llegan a casarse y nos preguntamos dónde estuvimos todos estos años, ¿no? Entonces, vale la pena ponerse a pensar en estas cosas que son difíciles. Yo entiendo que son difíciles, pero es la realidad y estamos en ese dilema, ¿no? En el que tenemos que sobrevivir y mantener cierta condición económica, ciertos satisfactores económicos que también los chicos demandan, dicho sea de paso, ¿no? Eh, pero tenemos que buscar y hacer el esfuerzo de priorizar ciertos valores. Y bueno, es un momento tal vez delicado para hacerlo, pero hay que hacerlo, porque de lo contrario, no solo no estamos formando a nuestros chicos, sino estamos perdiendo a nuestro país, a nuestros países. Y esto, insisto, está pasando en todo Occidente, principalmente, ¿no? Por esta filosofía política que subyace en torno a todo este sistema en el cual vivimos.
Bien interesante lo que o sea, lo que estamos escuchando, pero realmente no es la educación en casa, no está aislada de todo lo demás, ¿verdad? Y esa es una realidad. Así como esta mami nos escribe, hay otra persona que pide que por favor lea su comentario, así que lo voy a hacer. Yo no estoy ¿Ok? en contra de la educación desde Internet, o sea, en línea. El problema es cuando ¿cuánto aprenden los patojos? En el caso personal, el joven de 14 años que estudia, que es su hijo, ¿verdad? Se distrae hasta porque pase una mosca, las plataformas son muy pesadas, el costo del internet es muy alto, los megas no sirven, más capacidad, más costo. El gobierno, en lugar de estar regalando frecuencia a la iniciativa, debería ver cómo forman las telefonías para que en espacio para internet sea gratis. Bueno, cuestiones educativas, culturales. Percibo que esta mami está muy frustrada y yo creo que esa es la emoción de muchos papás. Y tal vez por eso comencé haciéndole esa pregunta, ¿verdad? La educación a distancia que estamos recibiendo ahorita en la mayoría de los casos no es lo mismo que un homeschooling. Eso creo que es No. muy importante diferenciarlo, ¿verdad? El homeschooling, Sí. y tal vez usted no nos amplía esto, es un paquete educativo donde usted recibe ciertas herramientas y es el padre de familia en casa quien las ejecuta a su ritmo, a su tiempo y eventualmente se evalúan y se acreditan. El sistema a distancia es un sistema regulado, estructurado, donde el niño se conecta a una plataforma. Hay casos donde los niños, otra mamá aquí explica que su hija se enfermó porque estaba conectada de 7 de la mañana a 2 de la tarde en pantallas, cosa que los neurólogos le dirían es una locura Claro, educativa. totalmente. Entonces, Claro. en el caso de esta mami que está tan frustrada, o sea, ¿qué podemos decirle? O sea, ¿qué podemos hablar acerca de la educación a través de una pantalla? Porque el homeschool también tiene un factor, digamos, de videos en algunos programas, ¿verdad? Sí, efectivamente, la tecnología, o más bien los dispositivos electrónicos para un chico homeschool también son útiles, ¿no? Claro, claro, por supuesto que son útiles, pero digamos que no es lo más importante, ¿no? Definitivamente. Yo creo que usted, Evelyn, ha hecho una muy buena descripción de qué es la educación a distancia, diferenciada del homeschool. Sí, ciertamente es un paquete educativo, dijo usted, ¿no? Yo le agregaría, eh, es un estilo de vida, ¿sí? Eso es importante. Ujú. Basado en una filosofía política, en una filosofía económica que entiende la necesidad de educar a nuestros hijos en el amplio sentido de la palabra, principios, valores, instrucción académica, ciertamente, pero lo hace sobre la base de la libertad educativa, ¿no? Sobre la base de la forma en la que cada chico aprende. El padre tiene un rol de guía, de maestro, el chico de discípulo, ¿ok? Y es una experiencia en la cual ambos aprenden, no solo el chico. Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, recién de 14 años, estamos por iniciar nuestro curso de lógica, ¿ok? Y bueno, vamos a leer conjuntamente el libro con él. Yo voy a ir aprendiendo también con él. Y claro, yo he recibido anteriormente algunos cursos de lógica y voy a ir aplicando algunas cosas con él y vamos a ir aprendiendo con él, ¿no? Pero es algo en el que es un estilo de vida porque ambos aprendemos, ¿no? No es solo, digamos, yo soy el maestro y el chico aprende. Claro, en ciertas cosas puedo ejercer ese rol, pero en muchas otras disciplinas no necesariamente, ¿no? Te recuerdo la experiencia de una mamá que me contactó hace algunos años y me dice, mire Jorge, pero todos los programas están en inglés y yo no sé inglés. Bueno, aprenda inglés con sus hijos. El obstáculo es el inglés. Sí, pero aprenda inglés con sus hijos. Es hora de que aprenda inglés con sus hijos. Y la experiencia de esa mami es que ahí está aprendiendo inglés con sus hijos. Yo creo que van como 2, 3 años de hacer homeschool y ella probablemente expandió sus habilidades en el idioma inglés, ¿no? Entonces, el homeschool es eso, es un estilo de vida, es una filosofía de vida, es una experiencia familiar full time, ¿ok? Es una experiencia donde el padre conoce y observa mucho a sus hijos y va aprovechando los espacios, los momentos. Tiene el homeschool, digamos, en su versión original o en su
en su versión más natural, porque insisto, el homeschool es la forma natural de aprendizaje y de Ujú. educación de los hijos, de los hijos, ¿no? Es la forma natural, ¿ok? Hasta más o menos el siglo XVI, XVII, esto empieza a cambiar. Las iglesias, principalmente la Iglesia Católica, funda las universidades y bueno, ya entonces el aprendiz tiene que trasladarse de su casa, de su hogar, tiene que trasladarse al liceo, a la universidad, y entonces empieza a ser importante el rol de un maestro, ¿no? Lo cual, por cierto, no está mal, pero nosotros creemos que eso funciona y es bueno para la educación superior, ¿no? Pero no necesariamente para la educación de los más pequeños, ¿no? Entonces, eso es el homeschool, es eso. Y eso requiere, pues, bueno, tomar decisiones a veces radicales, ¿no? Yo entiendo muy bien la frustración que están viviendo muchos padres. Esta no es la primera vez que nos invitan a comentar, nos llama mucha gente. Por cierto, voy a dejar antes de que termine el programa, si me lo permiten, una fanpage y un teléfono por si quieren un acompañamiento y una asesoría de nuestra parte. No, no resolvemos problemas, ¿ya? Porque no es, digamos, algo como, a nosotros nos llama la gente y nos dice, mire, pero tengo un chico tal y dígame qué hacer. No es algo así, no podemos, no tenemos fórmulas mágicas nosotros como padres de familia, ¿no? Simplemente hemos tenido una experiencia de más o menos 6 años. Ahí están mis chicos ahora haciendo homeschool. Eh, y bueno, la historia irá juzgando nuestra experiencia. Hacemos lo posible por informarnos y formarnos en los principios de la educación clásica, principalmente el trivium, que ya me gustará describir un poco más, pero esa frustración que sienten muchos padres de familia que nos están escuchando en directo, en diferido, pues bueno, hay que canalizarla, ¿no? Y esto eventualmente requiere decisiones radicales, decisiones drásticas. Si tú crees que es el momento de hacer realmente homeschool, bueno, habrá que repensar y tomar decisiones. Sé que a mediados de enero es tal vez ya muy tarde, pero bueno, hay que empezárselo a nosotros como papás, a Vanessa y a mí nos tomó más o menos 8 meses tomar esta decisión. No es fácil, ¿verdad? Máxime hace 6 años que todo era todavía muy incipiente, ¿ya? Entonces, yo entiendo que no es fácil, pero creo que es necesario podérselo preguntar, ¿no? Es bien interesante y tal vez de todo lo que usted nos dijo, Jorge, me llama la atención que es eso, literalmente el homeschooling es un estilo de vida. No se puede abordar como inscribo a mi niño en el sistema, que muchas veces es lo que los papás buscamos y me voy a incluir porque soy mamá y queremos llevar al niño y que ahí se ocupen de él y lo recojo a las 8 horas después de haber hecho yo lo que yo necesitaba hacer y me lo llevo a casa, ¿verdad? El problema es esa separación que hubo entre la Así educación es. y la formación y eso es sumamente importante. Tomemos la decisión que tomemos porque puede ser que los niños estén estudiando en una institución y que estemos sumamente involucrados. ¿Verdad? No hay institución perfecta, pero digamos que tengamos esa necesidad o tomemos la decisión de tomar un programa de homeschool y abrazar ese estilo de vida que tiene Sí. sus pros y sus contras como cualquier cosa. Creo que tiene cosas muy positivas, ¿verdad? En el desarrollo sobre todo de los niños. Aquí hay una mamá que hace un comentario que me encanta, Débora Muñoz, dice, nosotros aprovechamos cada pregunta que hace en cualquier momento, hacer actividades que les gusten, caminatas por el bosque, fogatas y se me perdió, pero ella nos anima, ¿verdad? O sea, yo creo que de verdad tiene mucho que ver con la actitud que abordemos, porque al final ahorita tenemos a los niños en casa, sea homeschool o Sí. sea educación a distancia, el asunto es que están en casa y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, creo que los consejos que usted nos está dando son importantes en el cambiar un poco la estructura que tenemos, saber que es un estilo de vida que va a ser Difícil, sí. difícil o retador, tal vez me gustaría más ponerlo Retador. así, pero sobre Ujú. todo que asumamos ese papel que usted dice, un papel protagónico en la educación de nuestros hijos, que creo que a los padres de familia se nos ha olvidado que no es el colegio, no es el maestro el protagónico.
es el padre de familia. Y es bien importante porque, mire, yo que trabajo en colegio y trabajo con maestras, sufren porque el padre de familia no se involucra, ¿verdad? Literalmente, Claro. no se involucra en la Padre, educación. cuando se dice padre, el papá o Papá ambos. y mamá, pero más que todo el papá, hombre masculino, no está generalmente, usted hace charlas informativas, llega la mamá. El papá lo que pregunta es cuánto va a costar. Y Sí. obviamente sé que es importante saber el costo, pero tal vez yo le diría, no debería ser lo que rija últimamente la decisión, ¿verdad? Em, Quisiera preguntarle, ¿cómo, digamos, alguien nos está escuchando y dice, podría ser, me podría interesar el homeschooling? ¿Qué cosas debe tomar en cuenta para tomar ese paso de ese cambio? ¿Qué Ok, pasos debe dar perfecto. para comenzar a Ujú. entender qué hacer y cómo Ok, migrar de un sistema tradicional o convencional a pensar o bueno, considerar si es algo que se adapte a lo que ellos necesitan? buenísima pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo creería que el primer paso es abrirse a la posibilidad de comprender lo mejor posible el fenómeno de la educación, digamos, en términos generales. No quiero decir en Guatemala, porque, insisto, esto pasa en Occidente completo y, bueno, Estados Unidos y América Latina, aunque en Estados Unidos el homeschool ya es una práctica eh, muy extendida realmente, ¿no? Y hoy, a partir del año 2020, aún más popular todavía el homeschool. Afortunadamente, en Estados Unidos todavía se dispone de esa libertad. No así en países como España, donde el homeschool es prohibido, ¿sí? Afortunadamente en Guatemala el homeschool no tiene ninguna restricción legal, y gracias a Dios, y ojalá que no me escuchen, ¿verdad?, los gobernantes, porque sería fatídico, digamos, que se imponga algún tipo de regulación, de restricción en este tema, ¿no? Eh, entonces, creo que lo primero que debe hacer una persona es darse a la tarea de comprender el fenómeno de la educación, ¿no? Y ahí yo sugiero la lectura. Sugiero la lectura para los creyentes, para los cristianos que nos están escuchando. Yo sugiero partir de la misma Biblia, ¿no? Deuteronomio 6 es uno de los textos bíblicos que inspiran la educación en casa, ¿no? Por ahí encontrarán pues el texto específico donde dice: y enséñales, grábate esto y enséñaselos a tus hijos en el camino, enséñaselos todos los días. Nos da a los padres de familia una responsabilidad y un rol protagónico en la educación de nuestros chicos. Eh, Luego, pues yo sugiero la lectura de la familia Bluedorn. Bluedorn, si gustan, después podemos entrar con gusto al video del feed de la fanpage y puedo poner yo algunos recursos, o pueden buscarme. También estoy en todas las redes sociales, me pueden buscar en lo personal y les lanzo de una vez la fanpage Homeschooling San Cristóbal, donde nos pueden localizar. Ahí podemos compartir algunas de las herramientas formativas que a nosotros nos parecen clave. Pero hay uno muy importante, que es el de Laurie Bluedorn. Laurie Bluedorn y Harvey Bluedorn son dos esposos que han criado a sus hijos, que son como 11 chicos, si no mal recuerdo, es en Illinois, Estados Unidos, y después de su experiencia de hacer homeschool con 11 chicos, pues ellos han escrito mucho en torno a esto, ¿no? Es una familia conservadora, ¿sí? Conservadora en principio cristiana, pero conservadora, y hace un excelente análisis del por qué la educación clásica, ¿no? Por qué el trivium, ¿ok? Eh, este libro se llama Cómo enseñar la educación clásica desde una perspectiva cristiana. Este es un libro para los creyentes, para los cristianos, algo muy bueno. Lo pueden comprar por internet y allí va dando los argumentos, ¿no? Y uno va comprendiendo y buscando el porqué de cada uno. Y eso es a lo que yo invito a los padres de familia. Primero, que nosotros acuden los padres de familia y me dicen: mire, ¿cómo hago homeschool? Momento, antes de responder al cómo, es necesario que usted encuentre su porqué.
Porque si usted encuentra su por qué hacerlo, usted se va a apasionar por eso. Y en la medida en la que usted se apasione por eso, va a ser perseverante, va a ser disciplinado, va a amar, digamos, la educación de los chicos, ¿no? Si lo toma como algo ligero, light, quiero saber cómo y comprar un paquete y comprar un programa, de esos venden por miles en el internet. Usted busca homeschooling en el internet y va a encontrar cualquier cantidad de programas. Pero nada reemplaza el por qué lo quiere hacer usted, ¿no? Entonces, eso es lo que es necesario, descubrir ese por qué. Y estos libros, digamos, nos dan esa oportunidad. Luego yo sugiero la lectura de Dorothy Sayers. La señorita Dorothy Sayers es una novelista, escritora británica de mitad del siglo pasado. Su tesis doctoral en Oxford se llamó Las herramientas perdidas del aprendizaje. Brillante, brillante, porque ella lo que hace es recoger del pasado todas aquellas herramientas que la educación convencional ha perdido. Y, y bueno, pues al final plantea la necesidad de volver a las bases, de volver a las raíces de cómo se educaba antes a los chicos, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿verdad? Entonces esta lectura es muy importante, Las herramientas perdidas del aprendizaje de Dorothy Sayers. Y luego, si gustan, pues yo tengo un ensayo que he hecho compartiendo mi experiencia, algunos principios generales. Con mi hijo hemos traducido un reciente documento de un think tank estadounidense, que el paper se llama 100 razones para educar a nuestros hijos en casa, ¿okay? Para aquellos que están buscando el por qué. Bueno, nosotros con mi hijo nos dimos a la tarea de traducir este paper. Pues lo tenemos a disposición en formato PDF para aquellos que quisieran. Me pueden enviar un correo electrónico, voy a dejar mi correo electrónico si gustan, y entonces pues podemos compartir estos materiales, ¿no? Esto es importantísimo, pasar por esta fase de desaprender, romper los prejuicios, romper los paradigmas que tenemos, y aprender y ser conscientes de la necesidad que tenemos como padres de familia de atender estos temas, ¿no? Descubierto el por qué, entonces le entramos al qué y al cómo. Bueno, ¿qué es homeschool? ¿Cuántos métodos hay? Hay muchos métodos, ¿verdad? Hay programas, hay por doquier, y con todo gusto podemos acompañarles, asesorarles en tomar la mejor de las decisiones. Pero nada va a funcionar si no descubrimos ese por qué y no nos apasionamos por ese estilo de vida y por esa práctica familiar que al final pues permite unir a la familia, ¿no? Excelente, qué buena aportación. De verdad creo que es importante si usted está pensando en trasladarse a homeschooling, porque un dato importante es, y lo he escuchado mucho, las personas están buscando el homeschooling porque es más barato, pero otra vez, no creo que sea la mejor razón para elegir un sistema de homeschooling. Ciertamente es más económico, Sí. pero creo que si no tenemos claro el por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? O sea, ¿para qué lo estamos haciendo? La razón económica va a quedar otra vez perdida y no va a funcionar, y no va a hacer que el sistema homeschooling sea malo, sino que nos metimos sin realmente abrazar los beneficios de una educación en casa. Yo creo que tiene muchos beneficios, y eso que trabajo en un colegio, eh, ¿verdad? O sea, estoy convencida que hay colegios de colegios, pero creo que la educación en casa no se puede sustituir, y aun cuando nuestros hijos vayan a una institución educativa, alguien lo ponía aquí, me pareció muy atinado el comentario, los padres somos protagonistas o debemos de ser protagonistas en la educación de nuestros hijos, en el sentido de ser nosotros más proactivos y menos reaccionarios, ¿verdad? A veces solo estamos tapando hoyos y viendo cómo le conseguimos el tutor al niño para que pase el año, pero olvidamos cuál es el fin de que vayan a un lugar, es aprender, como usted dijo al inicio, amar, aprender y aprender a aprender, ¿verdad? De acuerdo a sus Claro. capacidades, a sus habilidades, a sus pasiones y al llamado que tienen, ¿verdad? Y estamos ya en los últimos 5 minutos, Jorge. Si me permite una acotación ahí, y es que tal Sí. vez quede la impresión de que mis comentarios, mi mensaje va en detrimento de los colegios privados. Y no, yo creo que los colegios privados tienen un rol, ¿sí? Lamentablemente,
El 99% de los colegios privados hoy en día están sujetos a una ley nacional de educación, la cual me parece perversa, ¿ok? Correcto. Y sobre la cual mi opinión de tipo político es que esa ley debe ser derogada para que exista verdadera libertad educativa. Y aquellos padres que quieran meter a sus hijos a un colegio, que lo hagan. Perfecto, los colegios pueden tener un rol y pueden generar también beneficios. Yo sostengo una cosa, el homeschool es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para el homeschool. Sí, Ujú. entiendo que hay papás que quieren trabajar ambos y quieren dar ese ejemplo a los hijos. Perfecto. Entonces hay colegios y los colegios, teniendo libertad educativa, pueden diseñar métodos en los cuales hagan más partícipes a los padres de familia, a la comunidad, ¿sí? En los cuales los tiempos en los que pasan en un bus o haciendo tareas o preparándose para un examen o evaluaciones que son un verdadero trauma, pues modificando esos métodos de aprendizaje, de enseñanza y haciendo algo en el ámbito de la libertad educativa. Y qué bueno que lo dijo porque me permite zanjar la idea de que no es que estemos en contra de los colegios privados, para nada. Creemos que la empresa, en su amplio sentido de la palabra, tiene un rol en el ámbito educativo, pero no bajo la perversa Ley Nacional de Educación, que por cierto existe en toda América Latina y en toda Europa y es muy probable que también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Quería que quedase claro, ¿no? Gracias, Jorge. No, y de acuerdo, creo que no es el vehículo, sino es el fin, ¿verdad? Y tiene toda la razón. La ley educativa de Guatemala requiere una derogación y una nueva ley educativa nos urge. Creo que la ley que tenemos vigente es de 1934, si no estoy equivocada. No lo recuerdo, no, creo que es más reciente, pero en todo caso, Evelyn, no es que necesitemos una nueva ley. Realmente para que haya libertad educativa debe haber ausencia de ley, porque Ah, es ok. una materia que no debe ser regulada, ¿no? Es una materia que debe dejarse digamos, a la libertad de las familias y de las empresas, ¿no? En cuanto usted establece una ley, usted impone una camisa de fuerza y Mm, ahí estamos todos, ¿no? Ahí están los colegios en que tenemos que hacer tal cosa porque la ley nos dice tal cosa. sí. Y las leyes se van sofistificando, ¿no? Cada vez se van poniendo más duras, más estrictas, más restrictivas. Así son las leyes y principalmente así son los que adhieren a la filosofía de lo que se llama en derecho del positivismo jurídico, de los que creen que se resuelven las cosas por leyes, ¿no? Y entonces hacen peores leyes cada vez más hacen peores leyes. Entonces, no es mediante leyes, es más bien derogando esa ley que vamos a lograr abrir, digamos, las libertades educativas, ¿no? O Gracias, devolverlas Jorge. más. Sí, totalmente. No lo había pensado así, pero creo que tiene un punto muy válido y es, al final, la educación se trata de formar seres humanos y eso definitivamente no le compete al Estado, le compete a los padres de familia, nos compete a los padres de familia y tal vez eso quisiera que fuera la conclusión de hoy, sea que usted elija una institución educativa, que usted esté educando a distancia ahorita y decida seguir a distancia todo el año por la pandemia o decida y ya está en homeschooling. Hay muchos papás que nos están siguiendo aquí que dicen que ellos Ajá. tienen años de estar en homeschooling o 2 años o un año, 4 años y están felices. Creo que la conclusión que yo daría importante es los padres somos vitales en este proceso de educación de nuestros hijos. Le agradecemos muchísimo, Jorge, por su participación. Creo que vamos a tener que tener una segunda entrevista cuando nos dé un tiempecito. Quedaron varias preguntas de diferentes índoles sobre personas con diagnósticos o discapacidades intelectuales, Claro, qué efecto tiene en el desarrollo social de los hijos el ser educados claro. exclusivamente. O sea, hay muchas cosas que creo que podemos abordar, pero para una primer live creo que fue muy bueno y le pediría que si puede pasarnos sus datos Sí, para poder contactarlo, así lo podemos sí, anotar aquí. excelente, con mucho gusto. Ha sido, pues, las gracias a Papás a Prueba de Todo, a usted en lo personal, Evelyn, muchas gracias por la oportunidad. Veo que ya en el feed, pues ya aparece la fanpage, ¿no? Sí, Homeschooling San Cristóbal, muchas gracias, ahí nos pueden localizar.
También pueden localizarnos en mi correo electrónico para que pueda compartirles estos papers. Mi correo electrónico es jorgedavidchapas@gmail.com. Son mis dos nombres, mi primer apellido, @gmail.com. jorgedavidchapas@gmail.com. Ahí me pueden pedir estos papers o pues alguna información adicional. Y al teléfono, al WhatsApp, que el WhatsApp está de moda, que se puede comunicar aún, es el 5009 7058. 5009 7058. Vale decir que con mi esposa tenemos pues un servicio de asesoría, de acompañamiento e incluso un programa de homeschool para pequeños, ¿no? Para chicos muy pequeños, entre 4 y 6 años, me parece que es donde mi esposa se ha venido especializando y mi esposa brinda asesorías, digamos, tutorías muy específicas a familias que desean construir su propio programa de homeschool con base en los intereses de sus chicos y bueno, otras características que se van analizando, ¿no? Así que ese es el teléfono de mi esposa, su nombre es Vanessa y su apellido es Wittig, W-I-T-T-I-G. Claro, con que Vanessa, retengan Vanessa, pues bueno, ya se pueden comunicar con ella al 5009 7058, mi correo electrónico y Homeschooling San Cristóbal en Facebook para quienes pues deseen mayor información. Muchísimas gracias, Jorge, y pues gracias a cada quien que estuvo hoy conectado. Si usted consideró que esto le ayudó, pues lo puede volver a ver, nos puede buscar en el canal de YouTube, que los animo a seguirnos porque ahí estamos colgando conferencias y videos importantes. En 15 días vamos a tener a una mami que también hace homeschooling. Ella se llama Ana Lucía Guzmán de Heredia, ella tiene mamá de 2 chiquitos y luego vamos a tener un webinar con Tania de Villela, ella es educadora de muchos años y vamos a hablar sobre el proceso de formación y realmente qué implica educar y formar, ¿verdad? Que son dos cosas que van de la mano, pero no necesariamente lo mismo, así que lo mismo, sí. Tocando varios temas de educación. Mil gracias, Jorge, gracias por el trabajo que hace. Yo sé que está picando piedra, pero creo que, como usted dijo, tal vez no lo vea, aunque puede ser que sí. Sus hijos van a cosechar de eso y termino diciendo el versículo que nos anima en Papás a Prueba de Todo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Así que bendiciones, amigos, y hasta el próximo live. Gracias, Jorge. Gracias, Evelyn, a usted. Muchas gracias. Feliz tarde. Adiós.